El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Luego de haber hecho un panorama general, introductorio acerca de la Biblia, la importancia, sus categorías y los principios que debemos tener en cuenta para hacer una lectura y un estudio juicioso de la Biblia, entonces ahora nos encaminamos al libro de Génesis, el primer libro de Moisés llamado Génesis. Y el título en castellano Génesis viene de la traducción griega Septuaginta, que quiere decir orígenes, es decir, cuando hablamos de Génesis, hablamos del origen o de los orígenes. Y Génesis sirve para introducir el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y también la Biblia entera. La influencia de Génesis en las Escrituras es demostrada por el hecho de que es citado más de 35 veces en el Nuevo Testamento y cientos de veces se hace referencia al mismo en ambos testamentos. La línea de la historia de la salvación que comienza en Génesis 3 no es terminada sino hasta Apocalipsis capítulo 21 y 22, donde el reino eterno de creyentes redimidos es gloriosamente retratado en estos capítulos. Entonces, hemos analizado en la parte anterior introductoria, mirando la majestuosidad, la gloria y la forma, la soberanía de Dios para preservar esos manuscritos al punto que llegó el momento de separarlo uno de lo otro y aquellos que correspondieron al canon, vigilado y guardado perfectamente. Entonces fueron reconocidos esos 66 libros y hoy tenemos el libro, es una recopilación de cuando tienes una Biblia en tu mano, realmente tienes una biblioteca, tienes 66 libros en tu mano. Mientras que vamos a pensar un poco ahora en el autor y la fecha del libro de Génesis, y mientras que primero el autor no se identifica a sí mismo en Génesis, segundo, en Génesis terminan casi 3 siglos antes de que Moisés naciera, tanto el Antiguo Testamento, citas bíblicas que podemos encontrar, por ejemplo, anota estas citas para que las puedas leer con calma y con tranquilidad. Antiguo Testamento, Éxodo 17:14, Números 32:2, Josué capítulo 8, verso 31. Tenemos también Nehemías capítulo 13, versículo 1, Daniel capítulo 9, versículo 13, capítulo 9, versículo 11 y 13. Eso entonces, para que tengamos en cuenta que casi 3 siglos antes de que Moisés naciera, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en las citas siguientes de Mateo 8, 4, de Marcos 12, 26, y también en Hechos 15:1, se le atribuye esta composición a Moisés. Todas estas citas que vamos a leer, vamos a darnos cuenta que se refiere de alguna manera a Moisés, quien es el autor indicado a la luz de su contexto académico. Y podemos también observarlo en Hechos capítulo 7, verso 22. Ninguna razón de peso ha sido presentada para desafiar el papel de Moisés como autor. Nadie hasta ahora se ha levantado para contradecirlo y decir que no, que él no es o que fue otro. Génesis fue escrito después del Éxodo, por allá en 1445 a.C., pero antes de la muerte de Moisés, en 1405 a.C., para que podamos entender esto, veamos una breve biografía en Éxodo de los capítulos 1 hasta el capítulo 6, porque ahí es donde se escribe básicamente la historia de Moisés, y ahí podríamos nosotros encontrar mucha riqueza de la vida de este hombre, de este gran líder. ¿Por qué? Para los judíos, Moisés es su profeta máximo. Moisés es el hombre de la ley, Moisés es el líder, Moisés es ese hombre a quienes los judíos de alguna manera reconocen por encima de todos los demás. Y esa es la razón por la cual Dios se reserva el derecho de guardar el cuerpo de Moisés en el monte donde él muere. Y la Escritura dice que allí, en el lugar donde Moisés subió para observar la tierra prometida desde lejos, hubo una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés a la hora de la muerte de este. Y la disputa tenía que ver exactamente, según los comentaristas, es porque Satanás quería que el cuerpo de Moisés fuera encontrado por el pueblo de Israel,
para que lo veneraran y lo adoraran a él y se convirtiera entonces en el ídolo de ellos. Y por el contrario, Dios no quería eso. Así que ese duelo que se libró entre Satanás y Miguel, lo ganó Miguel de tal manera que el cuerpo de Moisés no fue encontrado nunca. No lo pudieron encontrar los judíos para quedarse venerándolo y adorándolo. Y así sigue entonces la historia. Veamos ahora un contexto histórico. El contexto inicial para Génesis es la eternidad pasada. Dios en ese entonces, por un acto deliberado y por la palabra divina, habló e hizo que la creación existiera. La adornó y finalmente exhaló vida a una masa de polvo que él formó a su imagen para convertirlo en ese hombre que llamó Adán. Dios hizo de la humanidad el punto de coronación de su creación, esto es, sus compañeros quienes disfrutarían de comunión con él y traerían gloria a su nombre. Ahora, en reflexiones anteriores yo les había mencionado a ustedes acerca de lo que conocemos nosotros en el mundo del humanismo, de la ciencia, del conocimiento académico, cómo hacen los postulados frente a cómo surgió el mundo y cómo surgieron los seres humanos y cómo surgieron las especies. Y realmente, yo recuerdo una anécdota, siendo un estudiante de bachillerato, cuando uno de los profesores estaba tratando de explicar todo lo de la teoría de evolución. Yo, siendo un joven cristiano, levanté la mano para hacer una interpelación y el profesor me concedió la palabra. Y luego le dije: profesor, después de escuchar toda esa explicación que usted da, realmente yo necesito más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Sinceramente, necesito más fe para creer la evolución que para creer la teoría de creación. Y en la teoría de creación fundamentalmente nosotros nos damos cuenta que todo surge de la nada y que hay básicamente dos elementos del ambiente, del universo, de los cuales proceden los animales y procede el ser humano. Entonces, aves y peces y monstruos marinos proceden de las aguas, de las profundidades del mar. Pero el hombre procede de la tierra, así como los animales que son terrestres proceden de la tierra. ¿Y cómo así que el hombre procede de la tierra? Sí, porque Dios toma del polvo de la tierra y le da forma, elabora una figura, y luego que esa figura está elaborada por la mano de Dios, sopla aliento de vida en él y se convierte en una persona. Entonces ahí tú tienes para analizar qué es más fácil creer para ti: seguir creyendo una teoría de evolución con tantas cosas que quedan en incógnita y tantos eslabones que quedan perdidos por ahí, o creer que una mano poderosa no solamente le dio origen a las cosas, al mundo y al cosmos, sino que le dio vida y lo sostiene y es responsable de él, y lo hizo de tal manera tan majestuosa y tan maravilloso que nos damos cuenta cómo para la manutención del hombre no solamente colocó los animales y los árboles frutales y las semillas y todo lo demás, y para que esto produjera y germinara, hizo el sol para que las calentara, hizo la hierba del campo para los animales, las plantas, los frutos, para que todos los seres vivos tuvieran cómo alimentarse. Pero aparte de eso, colocó en la profundidad de la tierra, en el seno de la tierra, colocó tesoros escondidos, que son las riquezas que tienen las naciones. Por eso las naciones explotan oro, piedras preciosas, petróleo. Por eso encuentran tantas cosas en el seno de la tierra. Y te puedes poner a pensar entonces, ¿y todo eso entonces qué mano lo colocó? ¿Qué ser? ¿Qué ser pudo hacer todo eso para que mediante una evolución absolutamente absurda, solamente puesta ahí en la mente de la gente que no tiene ningún temor de Dios y que no quiere darle lugar a Dios y que quiere negarlo a toda costa? Entonces enseñan la razón por la cual desde la escuela, luego el colegio y la universidad, la gente con esa formación sale y tiene en su cabeza la idea de la teoría de la evolución, y sepa explicarla o no sepa explicarla, pero simplemente se aleja de Dios. Pero cuando venimos a la palabra y encontramos la fuente, este contexto histórico nos muestra una realidad que nosotros podemos ver y creer. Ahora, yo siempre me he hecho la pregunta: ¿y por qué el mundo de la academia y el mundo secular y el mundo del humanismo fundamenta todo sobre los postulados filosóficos, sobre lo que dijeron los filósofos griegos? ¿Y ellos de dónde sacaron todo eso? ¿De dónde lo imaginaron? Algunos de ellos hablan del origen a través del fuego, y otros a través del viento, y otros a través del agua.
Ellos dieron como principio creador de las cosas esos elementos. Entonces el mundo se fundamenta sobre la filosofía, el pensamiento de hombres importantes de los primeros siglos. ¿Y por qué no poder nosotros aceptar lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué no poder nosotros tener la humildad en nuestro corazón de aceptar que un ser supremo y superior fue el que nos hizo a nosotros y que la imagen y la semejanza de Él está en nosotros? Nos ha hecho seres inteligentes, capaces, con condiciones extraordinarias, porque al hombre le fue entregado ese poder. Por eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Bueno, amigos, por el día de hoy llegamos aquí a este punto de la reflexión. Mañana, con la ayuda del Señor, continuaremos hablando de esto porque es muy importante. Tiempo para orar. Gracias, Señor, por este nuevo tiempo que nos das para reflexionar, por introducirnos ahora en el libro de Génesis. Danos fe cada día para creer en ti, creer en esta teoría de la creación de lo que tú has hecho de manera majestuosa y soberana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.